Nos ha costado mucho trabajo como medios dar a comprender la magnitud del fraude, ¿no? Porque no es un Sí, caso donde solamente se haya usado un solo modus operandi o una sola forma para desviar el dinero, como la estafa maestra, por ejemplo, ¿no? Donde el modus sí. operandi era de la dependencia a la universidad y la universidad lo dispersaba a muchas Ajá. empresas, ¿no? Y se Ujú. repetía en todos los casos. En este caso de Segalmex han sido una forma, yo creo que ubico yo al menos 5 formas de desviar el dinero, ¿no? ¿Cinco Eh, formas de desvíos? Así es, 5 formas distintas de desvíos. Qué gusto que nos acompañen. Hoy, además de platicar con dos grandes periodistas, que siempre he dicho, los periodistas de investigación, muchas veces no los identificamos tanto a cuadro, en persona, en entrevistas, eso sí, a veces, pero sus trabajos, qué bárbaros. Entonces, a mí me gusta conocerlos, conocerlas, además de sus trabajos, y vamos a hablar de un tema que parece ser el mayor escándalo del sexenio obradorista. Y miren que empiezan a salir varios. Seguramente han escuchado el tema de Segalmex. Pues a los dos expertos que han trabajado eso, una colega periodista, Alejandra Barriguete, de N Focus, gracias por estar aquí con nosotros. La hemos leído y seguido con el tema. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Elisa. Gracias por la invitación. Y uno de los periodistas de investigación que también ha dado puntual seguimiento a este caso, porque salen y salen cosas sobre el tema, ¿eh? Iván Alamillo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por acompañarnos, Iván. Elisa, gracias, es un placer estar aquí contigo. Qué gusto. Para empezar, ¿es el mayor escándalo del sexenio? Por lo menos hasta el momento. Pues quizá es el escándalo, pues sí, es lo que más se ha podido documentar, O de yo los creo. más, sí. Sí, de los, si nos vamos a montos, por ejemplo, Sí. yo creo que sí sería uno de los más grandes. ¿De cuánto estamos hablando de desvíos que se han documentado periodísticamente en Segalmex, Iván? Claro, ahí creo que la cifra va a variar Sí. dependiendo ¿A quién quién le preguntes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues el presidente, por ejemplo, ¿no? Dice que ya se solucionó, que ya no hay impunidad. Que ya se está recuperando, ¿no? Parte del dinero, que ya se está castigando a los culpables. El presidente fija el monto aproximado en 9,000 millones de pesos hasta el momento, pero que de esos 9,000 millones todavía se va a solventar o a recuperar parte del dinero, ¿no? Bueno, aquí hacemos una pausa. Hablar de 9,000 millones de pesos en una sola institución del gobierno, para hacer los comparativos, y lo hemos platicado también aquí, la estafa maestra fueron cerca de 5,000 millones de pesos los que se documentaron periodísticamente de desvíos entre instituciones gubernamentales y universidades. Creo que unas eran 9, otras 11, por lo menos. O sea, hablamos de un abanico de instituciones, de secretarías de Estado con 5,000 millones, y se nos hizo el gran escándalo del sexenio anterior. Aquí estábamos hablando de 9,000 millones en una sola institución. Así es. Pero nos decías, puede variar. Sí, puede variar, no es el dato que dice el presidente, 9,000 millones, que es un monto al que llegó la Secretaría de la Función Pública, pero por otro lado está el monto que fija la Auditoría Superior de la Federación, y la auditoría dice que el monto ahorita está rondando cerca de 15,000 millones de pesos, ¿no? Más o menos. 15,000 millones. Sí. Por lo menos el dinero que no se ha aclarado. Que no se ha aclarado. Ajá, exacto. ajá. Entonces, parte de esos 15,000 millones todavía se puede solventar, ¿no? Es decir, que Segalmex presente pruebas, ¿no? Que justifiquen que parte de ese dinero, pues sí se usó en lo que se tenía que usar. A ver, bueno, Segalmex en este sexenio es una institución de las principalísimas, de las que han recibido más recursos o de las castigadas. ¿Cómo podemos visualizar
a Segalmex y la labor que hace? Claro, pues creo que ahí la parte más importante, que es en lo que deberíamos de centrarnos también, porque de pronto al no sonarnos tanto Segalmex como si fuera Secretaría de Salud o estas grandes Hacienda, ¿no? Estas otras instituciones que como ciudadanos tenemos presentes, Segalmex quizá no tanto, ¿no? El ciudadano de a pie a veces no sabe ni siquiera qué significan las siglas, ¿no? Y quizá por eso a veces no le ponemos tanta atención. Hoy ya sabemos que es un escándalo de corrupción, pero no sabemos como la importancia a veces. Y creo que en eso sí tendríamos que centrarnos. ¿Qué pasa con Segalmex? Es seguridad alimentaria. Algunos lo conocerán como la nueva Conasupo, lo que fue Conasupo hace muchos años. Pero en realidad, o sea, su mayor fin, si pudiéramos resumirlo, es terminar con la pobreza alimentaria. Es decir, llevar buena alimentación, llevar granos, frijol, maíz, leche de calidad a comunidades marginadas. El dinero que se destina o que se estaba destinando a esa institución es el que ahorita no sabemos dónde está, el que se ha desviado, el que se ha malgastado, y eso es lo más importante, no se está terminando con la pobreza alimentaria. Entonces creo que también si pudiéramos dimensionar eso y saber con base en eso a quién afecta, que a las personas que viven en mayor vulnerabilidad. Así es. Los que requieren mayores apoyos, los que requieren, pues sí, lo básico, ¿no? Y siempre han sido además un grupo de la población vulnerados en múltiples ocasiones por las circunstancias, por todo lo que rodea, pero además también por los propios gobiernos. Yo recuerdo Conasupo, ¿desde cuándo están hace décadas, ¿no? Se documentó también desvíos y, en fin, bueno, sigue siendo el uso político discrecional y, pues, en una de esas también de corrupción absoluta, ¿no? Sí. Y creo que esto que menciona Alejandra es muy importante, ¿no? Porque en ocasiones mencionamos esta cifra, ¿no? De 15,000 millones, pero pues a la gente le cuesta mucho dimensionar a qué equivalen esos 15,000 millones de pesos, ¿no? En Mexicanos contra la Corrupción hemos intentado hacer como este ejercicio, ¿no? de contrastar a qué equivale ese monto, por ejemplo. Para ponerte un ejemplo concreto, ¿no? La Cancillería, Relaciones Exteriores, recibe anualmente un presupuesto de 11,000 millones de pesos, ¿no? Y el faltante en Segalmex, según la Auditoría Superior, son 15,000 millones. Entonces podríamos decir que el dinero que está faltante, que nadie sabe dónde terminó, equivale a más de un año del presupuesto de la Cancillería, ¿no? Así de grave es este desfalco. Y pues por supuesto, ¿no? Esto que afecta a la gente más pobre, no más necesitada, la gente que va a las tiendas de Liconza en la montaña de Guerrero, ¿no? La gente que acude por leche a las tiendas de Liconza en Chiapas, en Oaxaca, y que compran estos productos de la canasta básica a precios subsidiados, ¿no? A un precio inferior del mercado para que puedan ayudar a su economía, ¿no? Y a la alimentación de sus hijos, de sus familias. Entonces esto es lo grave del asunto. ¿Quién está al frente de Segalmex? También ha sido un tema para quienes hemos consignado estos desvíos, lo que ha anunciado la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, las declaraciones del presidente López Obrador. Así es, qué bueno que lo mencionas, porque, mira, ahora que acabamos de hablar hace unos minutos de Conasupo y lo que fue Conasupo y estos grandes desvíos de los que la gente incluso sí tiene memoria, ¿no? Sí. Eso les suena incluso más que Segalmex. La leche radioactiva de los 80s, todas estas cosas. En ese momento estaba al frente un personaje, un político de mucha trayectoria, Ignacio Valle. Y cuando empieza el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y del presidente Andrés Manuel López Obrador y crean esta nueva institución que es Segalmex, que conjunta a Liconza y Diconza y es una especie de nuevo esquema, ponen una vez más al frente a Ignacio Valle. A pesar de que pues se sabía que en Conasupo pues se documentaron, incluso por la prensa de aquellos tiempos, se documentaron varios escándalos, ¿no? Basta con buscar, meterte a la hemeroteca de cualquier periódico grande, el Universal, el Reforma, y encontrar las notas que en ese entonces salían semana con semana de cómo se iban desentrañando pues esos esquemas de corrupción que habían pasado en aquella época con él al mando de Conasupo. Y lo vuelven a poner en el pues mismo puesto. Entonces, eso también ya digamos que empezamos mal, ¿no?
empezamos mal y seguimos mal. O sea, ahora sí que fuimos mal, comenzamos una nueva etapa, o nueva o algo así, por lo menos eso decían que iba a suceder, con los mismos personajes o muchísimos de los personajes priistas de aquella época en donde estuvieron involucrados en escándalos mayúsculos. Ignacio Valle es uno de ellos, hay varios, pero el presidente López Obrador es muy convincente en sus mañaneras. Él dijo, fue engañado, ¿no? Fue engañado por priistas malos que trabajaban para él con este desvío, pero no va a haber impunidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Iván? Claro. Bueno, a ver, primero, ¿cómo lo viven ustedes como periodistas que dan seguimiento riguroso, que revisan documentos, que además van a campo también para verificar qué es lo que ha sucedido, que hay un rigor metodológico importante, y de pronto en las redes, ¿no? El presidente dice, mienten, ¿no? Los intereses neoliberales, conservadores, ¿de dónde? ¿De qué medios son? ¿No? Y después dice eso de Valle diciendo, él es un hombre honrado, pero fue engañado por sus subalternos y se va a hacer justicia y ya se está viendo el caso. Claro, sí, creo que, aquí, como en otros ejemplos, en este sexenio, el discurso anticorrupción del presidente cae por su propio peso, ¿no? Porque en este caso de Segalmex, los desvíos no solamente los hemos documentado nosotros, como periodistas de investigación, ha sido la propia función pública, que forma parte del gobierno federal, ha sido la Auditoría Superior, que es el máximo órgano fiscalizador del país, ¿no? Ha sido la propia Unidad de Inteligencia Financiera, cuando estaba Santiago Nieto. Es decir, su propio gobierno tiene constancia y ha investigado este propio desfalco, ¿no? O sea, Auditoría Superior de la Federación, bueno, que siempre documenta anualmente, ¿no? Y bueno, anual y bimestral, o no sé muy bien cómo. Son 3 informes anuales. Sí, ¿verdad? 3 informes anuales. Y son importantísimos. Así es. Referencia para el periodismo de investigación y poder seguir ahondando en los temas. Después la UIF, cuando estaba Santiago Nieto. Así es. O sea, Santiago lo sabe. Y función pública cuando estaba actualmente. No, eso es de Irmeréndira. Irmeréndira Sandoval. Sí, eso que está en también. Irmeréndira. Ok. Y muchos periodistas más, muchos colegas. Sí, ¿no? por supuesto. Creo que también esto es clave, ¿no? Sí, puede decir que esto es falso o que se exagera, cosas así. A ver, muchos de nuestros inicios vienen, como bien lo dice Iván, de documentos oficiales, ¿no? O cosas que pedimos por transparencia y nosotros nos vamos alimentando de ahí. Esto no es algo que nos hayamos inventado nada más. Y creo que también lo refuerza que si de pronto tienes indicios en ciertos documentos, nosotros lo hemos hecho en N+ Focus, teníamos nosotros el indicio de unas plantas de agua que supuestamente había instalado Diconsa, pero no, pero ya estaba un poco muy abierto el escándalo de corrupción, entonces empezaron a negarnos por transparencia todas las cosas, incluso el INAI fallaba a nuestro favor, fue más de un año de estar discutiendo con ellos que nos dieran los contratos. O sea, el INAI sí decía, denle la información, los contratos, sí. Ellos se resistían y pues ya vimos qué pasó con el INAI. Exactamente. ¿Verdad? La importancia del INAI, pero entre todo esto, pues nosotros desde N+ Focus nos fuimos yendo a... Teníamos un mapa de en qué lugares se habían instalado supuestamente estas plantas de agua. Que además el plan, porque eso lo anunció el mismo Ignacio Valle en una conferencia, esto no nos lo sacamos de la manga, está el video, pues, de él diciendo se van a instalar 274 plantas de agua para las comunidades más marginadas que no tienen acceso al agua. Entonces, pues bueno, con base en eso, nosotros fuimos a estos lugares a ver qué pasaba con estas plantas. ¿Existen o no? ¿La comunidad está tomando de esa agua o no? Y lo que nos encontramos es... ¿Qué pasó ahí? Pues de las 274 plantas que se planeó, que era una inversión de más de 1,000 millones de pesos, solamente se instalaron 25 que funcionaron por un par de meses, máximo 6 meses, y quedaron en el abandono. ¿Cuánto era ese presupuesto? Más de 1,000 millones de pesos.
estamos hablando. Pero además, muy, muy curioso porque la empresa encargada de esto, 2 empresas que en realidad son hermanas, comparten accionistas y tal, son las mismas empresas que ya se había publicado también, que vendieron azúcar inexistente, si lo podemos decir así, que bueno, ya ahorita Iván lo explicará mejor, pero es decir, es la misma gente. Entonces, creo también, regresándome a esto que decías del presidente, dice que engañaron a Ignacio Valle. Pues si lo engañaron en algún momento y se contrató estas plantas y ya había indicios, porque cuando nosotros lo publicamos ya había investigaciones. Pues lo engañaron desde Conasupo lo andan engañando, ¿no? Lo engañan y lo engañan, ¿no? Claro, y el escándalo, explotó casi, pues desde 2019 se empezó a hablar de los malos manejos. Y quizá, pues tú al frente de alguna institución en ese momento dices, ok, ¿qué estamos no haciendo bien? ¿Quién está fallando? Y entonces empiezas a arreglar, pero si sigues ahí 2 o 3 años más y siguen pasando estas cosas, pues ya que tanto te engañaron y que tanto mira, creo que el engaño viene desde otro lado, ¿no? A la población, digamos, porque o pretenden, porque realmente, digo, más allá de que es increíble que nunca se hacen responsables los servidores públicos y los funcionarios que son jefazos, ¿no? Nunca se hacen responsables del control que deben de tener, que tienen todos los privilegios de ser jefes, sí. Pero a la hora de la hora, ¡ay, mis subalternos!, ¿no? Claro. Digo, más allá de todo eso, ¿qué, hasta dónde hemos llegado, ¿no? En este país en donde ya no nos sorprenden estas declaraciones, ¿no? Estas declaraciones en donde lo engañaron, pues sí, lo llevan engañados desde Conasupo, en la época de los priistas hace décadas, ahora ya con Andrés Manuel, bueno, fue uno de los primeros jefes de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Ignacio Valle, cuando ambos eran priistas. Y de ahí para el Real, ¿no? Es decir, sí. ¿Hemos perdido esa capacidad de asombro? Híjole, me gustaría decir que no, pero al parecer sí. Sí, como tú bien comentas, profundizando un poquito en esto nada más, ¿sí? que mencionaste de que fue el primer jefe político o de los primeros jefes políticos de Obrador. Sí, fue en el 76 cuando Ignacio Valle dirigía el Instituto Indigenista y nombra a López Obrador como delegado del instituto en Tabasco, ¿no? Entonces, pues ahí también quizás se podría explicar un poquito esta protección, ¿no? O este manto protector que ha cubierto Ignacio Valle desde el 2019. Voy a hacer una pausa ahorita que dices sobre el tema de Segalmex y lo que estamos platicando, volvemos, pero cuando dices el manto protector de Ignacio Valle, ¿cuántos mantos protectores tiene Andrés Manuel? O sea, ¿para cuánto? O sea, ¿qué cobijota tiene, no? Le alcanza para muchos. A ver, nada más para como un recuento de escándalos, digamos así, de personajes de su gobierno que están bajo el manto protector de López Obrador. Por ejemplo, yo he mencionado, no en su gobierno, pero ya lo hizo parte de su gobierno, porque su gobierno lo rescató de Estados Unidos, el general Salvador Cienfuegos. Intocable, y además también ha sido intocable en el caso Ayotzinapa, y rescatado y exonerado por el fiscal Gertz, con el pacto y las negociaciones del gobierno de López Obrador con el gobierno de Trump. Cienfuegos, que sigue por ahí muy feliz. A ver, manto protector, ¿quiénes dirían? Bartlett. Manuel Bartlett. Con sus múltiples propiedades. Gertz, el mismo Gertz. El mismo Gertz. Gertz Manero. Usando al sistema judicial para encarcelar a su familia política, ¿no? Y todos los escándalos acumulados. Sí. Bartlett y las casas de su pareja, no concubina, no sé, o sea... El general Sandoval. Sí, cuando dicen no vivimos juntos, siempre vacilados y dicen, no, pues es que con tantas casas, pocas veces se encuentran, ¿no? Sí. Pero bueno... El general Sandoval, publicamos en Mexicanos hace un par de meses que le compró un departamento de lujo en Huixquilucan a un proveedor del ejército, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y también todos los viajes documentados, ¿no? De la familia y los amigos del general, ¿ok? ¿Quién más se les ocurre por ahí? Sus hijos, ¿no? La Casa Gris, ahí en Houston. La casa le pertenece a un proveedor de Pemex. De Pemex, sí, lo que antes nos parecía escandalosísimo, ¿no? ¿Qué otros personajes habrá por ahí? Bueno, migración. Garduño. Claro. Garduño, sí hay como se van acumulando, sí, ¿no?
No acabamos, yo creo. Pero bueno, y cuando escuchan esto ya se está combatiendo, ¿se han hablado entre ustedes? ¿Se comunican? Bueno, porque hay que decir que lo que decimos es que muchas personas lo están investigando. Ya hablamos de las instituciones de gobierno, las autónomas, periodistas y colegas en diversos medios, y ahorita hablamos de las distintas investigaciones, porque sí, por lo que veo son muchas vías las que han encontrado para los desvíos. Pero se comunican. Se hablan, se van a echar un cafecito, ríen, lloran, se enojan, llegan a sus casas, ¿qué hacen? Pues mira, por ejemplo, sí, tenemos cierto nivel de comunicación, Iván y yo. Ajá. No, a ver, hay cosas que sí, hay algunas que ya creo que son risibles, ¿no? Esto de lo engañaron. Yo me acuerdo que justamente a veces cuando pasan estas cosas en la mañanera, estás viéndola, o sea, estás escuchando lo mismo que yo, ¿sabes? Hay algunas que son risibles como estas, hay otras que sí dan mucho coraje, ¿no? Porque al final la respuesta, porque además es un tema del cual seguimos publicando y parece como de pronto infinito, como que a veces sentimos que siempre vamos a seguir encontrando de dónde, no importa qué tan grandes sean los montos o las revelaciones, vamos a seguir encontrando y encontrando. Y esto también sí es indignante saber, sobre todo, como te lo comentaba, en N+ Focus, tanto Zoraida Gallegos como yo hemos hecho mucho trabajo de campo, de ir a las comunidades, ir a las tiendas de Liconza, hablar con los vecinos que consumen en esas tiendas, en las lecherías de Liconza, y pues la respuesta sí de hace semanas no me llega la leche, o de esos garrafones de agua de los que me hablas yo jamás los vi, aquí no los compramos, o otra que publicamos en marzo fue que entre estos malos manejos que hace Segalmex en el nuevo gobierno es que hacen pues una compra consolidada, ¿sí? de comida para las tiendas de Liconza. Meten muchos nuevos productos que no existían antes para ampliar la canasta básica, ellos dicen. Esto también declarado por Ignacio Valle en una conferencia. Porque además lo declaran como los grandes logros, igual que los priistas, cuando declaraban ya la gran construcción, y tú, la gran construcción, a ver, le rascas y sale pus en la gran construcción. Claro, y ¿no? pues aquí más o menos así, entonces vamos a las comunidades y de lo que nos enteramos y lo que dejamos además con documentos y tenemos entrevistas y todo, es decir, está 100% comprobado, es que entre las grandes cosas que compran unos paquetes de carne, pollo y cerdo empaquetados al alto vacío, así como las bolsitas de frijoles refritos, así. Estas no se venden, pero además requieren cierto nivel de refrigeración que en las comunidades no es posible, comunidades donde también hace mucho calor, no hay condiciones para que estas existan, entonces se echan a perder, porque además la caducidad no es muy larga, no es como una lata de atún que te dura años, estas duraban 2 meses, 3. Entonces, los almacenes, nosotros fuimos específicamente a uno en Tecali y Puebla, los almacenes terminan haciendo grandes zanjas y enterrando la comida. Sí. Y tenemos un acta donde aparte, porque esto se tiene que declarar, entonces hay un acta donde dice se enterró tantas toneladas de comida, que equivale a 1,5 millones de pesos. Entonces, estas cosas que, bueno, ya fuera de lo risible o no, estas cosas que sí enojan, porque es la institución que se debe encargar de terminar con la pobreza alimentaria y está enterrando comida. Que impactan, ¿no? La vida de las personas. Exacto, o sea, comida que además era para la población, pero como hay malos manejos, porque no se hacen bien las cosas, porque hay N número de irregularidades, hay comida enterrada, o sea, eso es de no creerse, ¿no? Por ejemplo, en Tecali, justamente, es un altísimo, o sea, según los últimos censos, es altísimo el nivel de personas que viven en pobreza extrema. Y se está enterrando la comida, ¿no? Entonces, estas cosas ya son como... Sí, o sea, de no poder creerse, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues sí son cosas que platicamos entre nosotros y que después salgan a decir, bueno, ya se está solucionando y hemos recuperado 900 millones. 900 millones, que es justo como dices, ni el 10% de lo que falta. Y además, estos 900 millones que se han recuperado fue una inversión de bonos que no tiene en realidad mucho que ver, fue como una mala inversión, que no tiene mucho que ver con los verdaderos saqueos y desfalcos y empresas fantasma que existen, ¿no? En Segalmex.
hay mecanismos, como lo ha habido en los gobiernos anteriores, para desviar recursos con premeditación, alevosía y ventaja, utilizando empresas fachada, empresas fantasma, ¿no? Prestanombres, o sea, esos mecanismos de corrupción permanecen en el actual gobierno. Sí, totalmente. Y lo que te comentaba yo en un principio, antes de comenzar la entrevista, Sí. es que nos ha costado mucho trabajo como medios dar a comprender la magnitud del fraude, ¿no? Porque no es un caso donde solamente se haya usado un solo modus operandi o una sola forma para desviar el dinero, como la estafa maestra, por ejemplo, ¿no? Donde el modus operandi era de la dependencia a la universidad y la universidad lo dispersaba a muchas empresas, ¿no? Y se repetía en todos los casos. En este caso de Segalmex han sido una forma, yo creo que ubico yo al menos 5 formas de desviar el dinero, ¿no? ¿5 formas de desvíos? Así es, 5 formas distintas de desvíos, ¿no? Por ejemplo. Una es la que comentaba Alejandra, ¿no? Lo voy a explicar muy ambiguamente, ¿no? Sí. Muy vagamente. Sí. René Gavira, que era el director de finanzas de Segalmex, brazo derecho de Ignacio Valle, él lo designó en ese cargo, el propio Ignacio Valle, decide invertir cerca de 1,000 millones de pesos del presupuesto de Segalmex en la bolsa, básicamente, ¿no? Al invertirlos, claramente, pues Segalmex, los funcionarios de Segalmex dejan de tener control sobre esos presupuestos, ¿no? Lo cual está prohibido por la ley, ¿no? Y este dinero que se invierte genera rendimientos y esos rendimientos están desaparecidos también. Se los queda. ¿No? Bueno. Entonces, o sea, es ilegal invertir en la bolsa. Para empezar. Obviamente, ¿no? Sí, eso no se puede hacer, ¿no? O sea, por ley no se puede hacer. Sí. Y ese es un caso que publicó nuestro colega Cédric Raciel en Animal Político. Y él consiguió el documento en donde el propio Ignacio Valle, de su puño y letra, le da el permiso a René Gavira de invertir este dinero en la bolsa, ¿no? Entonces, ahí hay un caso en específico en donde Ignacio Valle no solamente tiene responsabilidad por omisión, sino por acción, ¿no? Él dio la orden directa de que se invirtiera. Y por este caso, él no está procesado. Nada, eso no se dice, no se sabe y se queda por ahí. Ese es uno de los temas. ¿Qué otros esquemas? Bueno, empresas fantasma. ¿También? Así es, Empresas Fantasma, que de hecho fue el primero que publicamos en conjunto, hace ya 2 años justamente. Sí, lo que hacían era contratar, en ese entonces nosotros documentamos 800 millones, aproximadamente 797, una cosa así, aproximadamente 800 millones de pesos en desvíos. Lo que hacía Segalmex o Diconsa, porque, ¿no? Es que contrataban X empresas que además simulaban competencia, que en realidad son una red que al final si le rascas se van conectando entre sí y el comisario de uno es el accionista de otra y sabes estos esquemas que, como dices, no son nada nuevo en realidad, que se siguen replicando. Y entonces una empresa vendía, ¿qué te digo? Costales para guardar el maíz, que se le tenía que llevar a los campesinos para que agarraran todo el maíz y entonces se conservara. Bueno, pues esto incluso nosotros lo vamos viendo por parte de la auditoría del órgano interno que dice, oye, esos costales están mal, se perforan, los que se entregaron, no se entregan completos, pero los que se entregaron vienen mal, el maíz se pudre, incluso, por ejemplo, en su momento, antes de que nosotros publicáramos, mucho antes, Fátima Monterrosa, también ahí en Punto, publica que el maíz se les está pudriendo a los campesinos, ¿no? El maíz que Segalmex les daba. Entonces, ese maíz de por sí se estaba pudriendo. Y luego se meten costales que vienen en mal estado. Que esos costales se ponían en unas tarimas, también vendidas por estas empresas. Las tarimas no llegaron. Entonces, es decir, cada paso, todo lo que podía salir mal, salía mal. Y todo esto, o sea, tenía que ver con estas empresas. Era una red de empresas que además creo que es muy importante lo que mencionas, ¿no? Que no es nuevo estos esquemas que usan, algunos a veces le meten como ciertas cosas nuevas, pero es lo mismo, empresas fachada, empresas de reciente creación, que simulan competencia, que hacen carrusel, todo lo que ya conocemos. Entonces, al rascar un poco más, vemos que estas empresas ya han sido denunciadas por irregularidades desde otros órganos internos de control de otras instituciones. Una de ellas, por ejemplo, el ISSSTE. Porque en tiempos de pandemia, una empresa ahí medio patito vendió ventiladores que eran muy populares en la pandemia porque se necesitaban para los pacientes con COVID. Estos ventiladores estaban en mal estado y hubo pacientes que murieron por ello. Bueno, pues esta misma accionista hace otra empresa que le vende a Segalmex.
Entonces, Y vuelve a quedar mal. Y vuelve a quedar mal, ¿no? Quizá no en la magnitud de ventiladores, pero vuelve a quedar mal. Entonces, ¿quién es? ¿Y quiénes son estas Exacto. personas que son los accionistas, los dueños Exacto. de empresas, que son los y prestanombres que, por ¿no? supuesto. ¿Quiénes? Ahí fue ¿Quiénes algo... son? Eso es muy curioso porque, por ejemplo, esta chica, digo, esa parte la hacíamos juntos y cuando vamos al domicilio, vamos a su casa, vamos a casa de esta mujer, que en ese entonces era una mujer de 20 años, que ya había recibido supuestos contratos, bueno, no supuestos, sí había recibido contratos millonarios desde el ISSSTE, luego desde Ticonza, Segalmex, es decir, se supone que era una mujer ya, pues, con varios millones. También, qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántas mujeres jóvenes? Sí, este país era emprendedor. Contratos Sí. millonarios. Claro. Así, o en la industria energética, ¿verdad? Claro. De la propia familia, ¿no? Exacto. Exitosísimas, millonarias. De 20 años. Sasas, ¿no? Entonces, pues claro, ¿quién es esta mujer? Queremos ir, queremos hablar con ellas. Y eso hicimos con todos los accionistas. Había unos que aquí- llamaban más la perdón, atención. Y me quedé con el tema de decir, bueno, y no porque discrimine yo a Claro. una mujer o a una O sea, persona o a un joven o a una joven, pero es que también son esos esquemas que dices poco creíbles porque hay adolescentes que no tienen la experiencia o jóvenes que ni siquiera podrían cumplir con los requisitos para ser Claro. accionistas o tener esas inversiones o la experiencia que requieren para licitar y para Claro. competir en un mercado donde hay mucha gente compitiendo supuestamente. Claro, y además parte de lo que platicábamos, pues esto, y esto es pues nuestra labor como periodistas, pues queremos conocer a esas personas, quiénes son estos accionistas, hablar con ellos, decirle, oye, a ver, tú le estás vendiendo esto, ¿por qué quedaste mal? ¿Qué está pasando? Pues llegamos a la casa, ella vivía, me acuerdo muy bien, en Nicolás Romero, en el Estado de México. Pues llegamos una casa muy sencilla, que no correspondía quizá con alguien que ha ganado millones y millones, que lleva aparte 2 o 3 años ganando millones. Entonces tocábamos, no habría nadie, preguntando a los vecinos, ¿sabes? Oye, ¿conoces a esta chica, Valeria? Me acuerdo que se llama. ¿Conoces a esta chica, Valeria? Ah, sí, estuvo rentando un cuarto, ni siquiera la casa completa, estuvo rentando un cuarto aquí unos 2 o 3 meses y ya. Y yo, pero, ¿y cómo era? Platícame de ella, la veías, era una empresaria. Me veían con cara de, ¿qué te pasa? Era una chica de 20 años que rentaba un cuarto en una vecindad en Nicolás Romero. Por supuesto que no era una empresaria multimillonaria. Y, claro. ¿No? Ese caso es un ejemplo, pero me acuerdo que hay otro donde tú también fuiste. La empresa de las tarimas, me parece que eran tarimas para que la humedad del suelo no pasara a los granos, ¿no? Y no se echaran a perder. Y esta empresa de las tarimas, Alejandra va a buscar al accionista, al socio, y lo encuentra. A él sí lo encontré en persona. Lo encontró en persona, ¿no? Y lo encuentra en una tintorería de barrio muy pequeña, ¿no? Por Tláhuac, si no me equivoco. Sí, y pues muy feliz me dice, y la encontramos, ¿no? Y muy seguramente pues no va a saber que es accionista de una empresa, le han de haber robado su identidad, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Te roban tu INE, ponen una dirección y... Claro. También. Pero nos dimos cuenta que ya se han ido sofisticando un poco estas redes de corrupción y de uso de prestanombres. O sea, ya saben que los los pueden cachar y que los pueden investigar, ¿no? Claro. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó en ese caso? Pues Alejandra llega y le dice, oye, pues tú eres accionista de tal empresa que ha ganado tantos millones. Ah, sí, soy yo. Y Alejandra dice, pero ¿cómo? ¿Por qué tienes una tintorería pequeña entonces? ¿Y por qué vives en esta colonia, no? Sí. Pero bueno, tú... Sí, no, y él muy casual, sí. Sí, yo tengo, le digo, pero es que tu empresa, pues vendió esto, pero quedó mal, no ha entregado, y lo que entregó está mal, si nos puedes hablar eso, yo no tengo por qué darte explicaciones. Oye, pues mira, yo soy reportera, estoy investigando este tema, y pues, o sea, ¿a quién mejor que preguntarle que al dueño de la empresa, que eres tú? Sí, no tengo por qué darte ninguna explicación. Oye, pero has ganado, no, yo qué sé, 300 millones, pues sí. Sí, como que ya están entrenados para decir que sí. Claro. Yo soy el millonario que ha ganado 300 millones con este gobierno de la 4T, como con los otros, ¿verdad? Sí, pero sí. con este gobierno que primero los pobres, que no somos iguales, no hay corrupción, no hay impunidad, ¿quiénes son ustedes? Periodistas, shalala, shololó. Sí, entonces, sí, como dice Iván, son varios los métodos, algunos pues sí más viejos que otros, la creación de empresas fachada,
los prestanombres, que al final, pues sí, con un rastreo te vas dando cuenta y puedes ir siguiendo un poco la ruta de desde dónde vienen, ¿no? Y un poco quiénes son quizá, pues los empresarios que más te suenan, que te suenan en varias investigaciones periodísticas. Sí. Así es. Y hay ahí conexiones con otros. Sí, de hecho, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos los dos, creo, es que, digo, en el periodismo de investigación siempre buscamos seguir la ruta del dinero, ¿no? Que es algo muy difícil de hacer, porque claramente nosotros nos topamos con el secreto bancario, ¿no? No tenemos las herramientas que tiene la UIF, que tiene la Fiscalía General, ¿no? Para hacer como investigaciones forenses, ¿no? Pues solo ahorita Gertz y Pablo Gómez podrían. Exactamente. Solo Gertz y Pablo Gómez podrían. Si quisieran, si tuvieran voluntad política, podrían hacerlo, ¿no? Sí. Y con esas dificultades, Alejandra y yo comenzamos a investigar quiénes eran los destinatarios finales, ¿no? de estos desvíos, de estas empresas que descubrimos en la red. Y fuimos descubriendo que era una serie de 3, 4 empresarios, ¿no? Que actualmente construyen desarrollos inmobiliarios de lujo en Yucatán, ¿no? En Mérida y en Telchac, que es una población muy cercana a Progreso, ¿no? Esta zona de Mérida que ahorita tiene un boom inmobiliario brutal, ¿no? Nosotros, como periodistas, no podemos tener la certeza de decir el dinero de Segalmex terminó ahí, pero sí podemos decir estos empresarios que ahora construyen estos desarrollos inmobiliarios, ¿no? Que no eran conocidos por ser desarrolladores inmobiliarios, están ligados con las empresas que desviaron dinero en Segalmex, ¿no? Y de ahí en adelante le toca a las autoridades, ¿no? Decir, pues, ¿saben qué? Nosotros sí investigamos y nos dimos cuenta que efectivamente el dinero de Segalmex terminó en esos desarrollos, ¿no? Pero es una pista que le damos nosotros a las autoridades para que ellos investiguen. Esta parte pues, llega a ser muy frustrante, ¿no? Como periodistas, en uno de los países más peligrosos para hacer periodismo, en un régimen en donde ve a los periodistas como opositores políticos, que nada que ver con la política, pero ahí está el discurso, en donde decía, pues los únicos, ahora sí que ¿quién podrá defendernos? Pues la UIF y Pablo Gómez y Gertz Manero. Y si nos ponemos estrictos, pues Gertz Manero, porque Pablo Gómez o quien esté al frente de la UIF puede presentar las denuncias correspondientes, pero todo llega a la Fiscalía General de la República. Claro. Sí. O a las fiscalías de los estados. Así es. Y ahí nos topamos. ¿Con qué? Sí, de hecho, ahí me gustaría profundizar un poquito en el caso de la Fiscalía General, porque nosotros en Mexicanos contra la Corrupción descubrimos que cuando la Fiscalía General, Gertz Manero, ya tenía abiertas 5 carpetas de investigación por el caso de Segalmex, la Fiscalía General recluta como funcionario al mejor amigo y colaborador de toda la vida de Ignacio Valle. No. ¿Así es? No. Sí. Bueno. Sí, y descubrimos que este colaborador de Ignacio Valle también lleva siendo tiempo colaborador de hace años de Gertz Manero, ¿no? Entonces, pues a pesar de este claro conflicto de interés, ¿no? La Fiscalía lo recluta, ¿no? Y actualmente esta persona, que se llama Alejandro del Valle, pues trabaja como asesor de Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, ¿no? ¿Sigue él siendo el asesor de Alejandro Gertz Manero? Así es. En la Fiscalía. Así es. Este hombre involucrado. Sí, de ya al menos 20 años con Ignacio Valle, desde que Ignacio Valle militaba en Movimiento Ciudadano, que curiosamente Gertz Manero también fue diputado. Así es, por Movimiento Ciudadano. Entonces ahí vas un poco viendo pues todas las redes y complicidades políticas, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, Andrés Manuel López Obrador es muy, muy bueno en sus frases, ¿no? Muy pegajosas, es muy buen propagandista, ¿no? Y comunicador oficial, pues se la sabe muy bien. Y dentro de todas las frases que hemos escuchado a lo largo de todos estos años, estaba la que repetía de la mafia del poder, ¿no? Digo, nada más se me vino a la mente, ¿verdad? También como estas frases, decir, y yo lo he repetido, ¿en manos de quiénes estamos? Sí. Sí, es una cosa pues bastante... es la mafia del poder, ¿no? Básicamente esto de Segalmex es la mafia del poder. Y creo aquí que podemos también regresarnos un punto para llegar a otro que quiero. Hablábamos, por ejemplo, de, evidentemente, esta chica Valeria o este chico de la tintorería no eran los destinatarios finales.
Se ve cuando llegas a sus casas y no son millonarios, ¿no? Porque lo guardarían todo. No son los destinatarios finales, si bien puede que ya estén entrenados o que reciban cierta parte, no son los destinatarios. Entonces, cuando empezamos a rascar y nos encontramos con estos constructores, porque esos son, ¿no? Inmobiliarios, ¿no? Que ahora hacen estos desarrollos. Uno de ellos, Ricardo Lambretón, es un empresario, un constructor de hace muchos años. Él no nace con Segalmex, él ya existía, pero si nos podemos a rascar un poco en su historia y en los contratos que él obtiene, no empieza en Segalmex, ¿no? Él empieza a obtener grandes contratos, sobre todo con gobierno, con Coajimalpa, cuando René Gavira, quien era director de Administración y Finanzas de Segalmex, estuvo al frente de obras en Coajimalpa. René Gavira trabajaba con Adrián Rubalcaba. Estoy hablando del 2013 aproximadamente. Y en esos tiempos, Ricardo Lambretón empieza a recibir desde Coajimalpa varios contratos para obras públicas. Entonces, estando en Coajimalpa, Gavira le da contratos a Lambretón. Y estando en Segalmex, Lambretón pues bueno, se hace millonario. Lambretón ahora tiene estas empresas inmobiliarias, son las que están por Progreso y Así es. Y en Segalmex, como operaba, era con una red de empresas, fachada, ninguna a su nombre directamente, o si acaso alguna, en realidad con otro tipo de prestanombres, pero al final, cuando ibas rascándole mucho, nosotros decíamos que hacían una especie de matrioshka. Porque incluso tenían una cosa que era, ok, ¿quién es dueño de esta empresa? Otra empresa. ¿Y quién es dueño de esa otra empresa? Otra empresa y otra empresa. Y al final de mucho rascar te dabas cuenta que era Lambretón. Porque no era un esquema tan sencillo, no era tan fácil de identificar. Si hacías una búsqueda pues no tan exhaustiva, tardamos varios meses en llegar a eso. Pero entonces esta cosa, una vez más que hablas como de la mafia del poder o estas relaciones que vienen de antes, pues solo se van cambiando de institución, ¿no? Es decir, él empieza a obtener contratos con la misma persona justamente en Coajimalpa y muchos años después los vuelve a obtener ahora en mayor medida desde Segalmex, con un nuevo esquema, mucho más, pues sí, elaborado, sofisticado quizá, pero es estas mismas personas. Y yéndonos un poco al punto de la fiscalía, creo también que si bien sale recientemente el presidente en la mañanera a anunciar todas las acciones que ha habido, pues sí, que ya está resuelto prácticamente, y habla del número de denuncias, de personas procesadas, de carpetas, creo que sí, si bien ha habido ciertos avances, hay personas que hoy están detenidas o que están siendo procesadas, no sabemos dónde está el dinero, ¿no? Fuera de lo que los alcances periodísticos han llegado a alcanzar. No se habla más que de la recuperación de los bonos. Que sí, esa parte es mínima. Que es mínima y que no tiene nada que ver con todos esos esquemas de desvíos que se han documentado. Exactamente. Y además, que si nos ponemos a revisar quiénes son las personas detenidas a ver, de Segalmex, hay tantos y tantas, porque también hay varias mujeres, jefas de almacén o una jefa de tienda de la comunidad pequeñita en Tlaxcala, que en realidad ellos no eran los destinatarios de ese dinero. Es tristísimo. Eso es de las... Y claro, entonces aumenta el número y tú ves en la mañanera que detuvieron a 20 personas relacionadas con el tema y dices que bien, pero ¿quiénes eran esas personas? ¿Eran en realidad quienes dieron las órdenes, quienes recibieron el dinero, si es que presuntamente lo recibieron? Además de corruptos, pues miserables, ¿no? Quienes aceptan todos estos esquemas de saqueo a la nación y de señalar a las personas. Fíjate, un esquema de saqueo a la nación que afecta a las personas que viven en pobreza, ¿no? Y que no tienen cómo defenderse, que siempre son los más vulnerables también de las injusticias en nuestro país. Y por otro lado, para lavarse las manos mugrosas y asquerosas, acusan y encarcelan a las mujeres más vulnerables, ¿no? De esta cadena de corrupción, ¿no? Así es. Sí. Sí, es bastante triste porque, como dice Alejandra, creo que a los dos, algunas fuentes nos han comentado, ¿no? Que estos jefes de almacén
pues eran el eslabón más bajo, ¿no? De la cadena de mando en Segalmex. Y lo que pasaba es que les hacían firmar hojas, ¿no? De entrada, que era la hoja en donde pues el jefe de almacén corrobora y certifica que cierto producto haya entrado al almacén de Segalmex. Y los amenazaban, si no firmas esta hoja, pues te corremos, ¿no? Y como es gente que tiene la necesidad de tener el trabajo, pues firmaba las hojas, ¿no? Y es por esa firma que ellos hicieron que la Fiscalía General ahora los imputa como responsables de este esquema de delincuencia organizada, ¿no? O sea, imputa a estos hombres y mujeres que eran jefes de almacén, pero tiene trabajando con él a uno de los hombres cercanos al principal responsable. Ovalle sigue en el gobierno, en Segov, en Gobernación, en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED. Y ahí lo tiene. Cuando estaba Dan Augusto, de hecho, fue que... Bueno, a ver, regresando un poco, en abril del año pasado, no, sí fue abril, ¿no? Cuando Ovalle sale de Segalmex. Me parece que sí. Bueno, a inicios del año pasado, ¿no? El presidente anuncia que ya va a ser como este enroque, ¿no? Que Ignacio Ovalle por fin sale de Segalmex. Le escribo a Alejandra, ¿ya viste? Por fin. Ya. Me van a sacar de gobierno. Bueno, así, la buena ya la sacaron, la mala ya lo contrataron. Sale por la puerta grande, se va a otra institución. Es decir, parece premio incluso, como pues aquí hay mucho desorden, vente para acá, pues aquí te ayudamos, ¿no? También esquemas de estos personajes que hemos visto a lo largo de la historia en las instituciones más poderosas, ¿no? Digo, estamos viendo esto, me recordaron también los esquemas de la jerarquía de la Iglesia Católica, en donde había también estas atrocidades que se han cometido con niños, con niñas por parte de sacerdotes, y lo único que hacen es, a ver, en lo que baja, te muevo de lugar. Claro. Y a donde van, siguen cometiendo estas atrocidades, sí. ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, aquí la buena, se hablaron y dijeron que la buena ya salió. Ya no está. Quizás pecamos un poquito de ingenuos. Sí. Luego, con la mala. Y la mala fue que inmediatamente Gobernación anuncia que lo había contratado como director del INAFED, ¿no? Que es un instituto pues que no tiene relevancia política, ¿no? No tiene mayores reflectores, ¿no? En el ámbito político. Y pues ahí está Ignacio Ovalle, ¿no? Su labor es básicamente darle pláticas vía Zoom a servidores públicos municipales, ¿no? Hablar de federalismo, quizás un poquito de impuestos, y ya, es su labor, ¿no? Se fue a Gobernación con Adán Augusto, cuando estaba en el tiempo de Adán Augusto, porque acaba de salir, por cierto, otra investigación de Adán Augusto, su hermana, en el SAT, de desvíos, de la hermana que es a su vez esposa de Rutilio Escandón. Pero bueno, es otra historia, pero una historia que también creo yo va a tener muchas repercusiones por los mecanismos que se utilizaron en Segov en la época de Adán Augusto con el SAT, ¿no? Sí. Contra los empresarios y contra mucha gente, pero bueno, otras historias. Hemos hablado aquí de algunos personajes y de algunas formas de desvío y de algunos lugares en donde posiblemente llegó el dinero. Pues no se sabe en dónde están estos miles de millones de pesos de nuestros impuestos de la nación. Algunos van a estos lugares, tienen detectadas estas empresas inmobiliarias en Mérida, Progreso. ¿Hay algún otro lugar? ¿Está detectado un destino final de estos recursos? Estamos hablando de muchos miles de millones. Nosotros en Mexicanos contra la Corrupción, y es bonito porque aquí complementamos el reportaje de Alejandra de los alimentos que terminaron en zanjas, ¿no? Enterrados y quemados algunos. Cuando el gobierno cuando Segalmex hace esta compra consolidada para comprar estos productos, ¿no? René Gavira, desde Finanzas, manda una circular a los proveedores de Diconsa, de Segalmex, y les pide que por favor el 3% de cada contrato que ellos ganen lo depositen a las cuentas de una empresa, ¿no? Una empresa particular, que nada tiene que ver con Segalmex. Una empresa que pues, claramente al investigarla resultó ser una empresa fachada, como todas, ¿no? La accionista, una mujer de Guadalajara, que cuando llegamos a visitarla nos dice, ya ni me digas a qué vienes, ¿no? Ya te ganó la fiscalía ya vino a entrevistarme, ¿no? Te ganó la fiscalía. Básicamente. Y logramos comprobar, ¿no? Con fuentes que nos tuvieron mucho valor, ¿no? Les agradezco mucho por eso.
y la confianza de otorgarnos copias de los recibos de los depósitos que hacían los proveedores a las cuentas de la empresa fachada. Entonces, pues ahí está la prueba irrefutable, ¿no? De que estos moches o sobornos se depositaron en esta cuenta. Es algo que el propio director actual de Segalmex, Leonel Cota, ya ha reconocido, ¿no? Que estos sobornos sí se pagaron. Pero bueno, estos sobornos a la suma final son cerca de 80 millones de pesos, que no es ni el 0.5% del total. Mira, ¿no? que hablar de esas cantidades. Así es. Y esta cuenta, a nombre de algún particular en concreto, ¿era esta persona? ¿O? Pues René Gavira era el que ordenó o le pidió a los proveedores, ¿no? ¿Y René Gavira en dónde está? Fugado. Ah. Fugado. Sí, él sí está, sí hay órdenes Ajá. En su contra, no puede salir del país, tiene Sí. varias cosas, y es uno de los que han sido señalados. Él todavía no lo han detenido. Tiene ficha roja de Interpol. Tiene ficha roja de Interpol, sí, no puede moverse de la ciudad, en realidad. Una cosa que creo que complementa también es, preguntabas, ¿sabemos dónde está ese dinero? Sabemos dónde no está ese dinero. Porque, por ejemplo, parte de lo que nosotras también tratamos de documentar en N+ Focus, igual con Zoraida Gallegos, es que otro de los esquemas que hablamos y de los grandes faltantes fue en Liconza, porque se habla mucho de Liconza o Segalmex, o como a veces no sabemos muy bien qué hacía Segalmex, ¿no? Como, pues sí, como ciudadanos a veces es complicado. Liconza sí nos suena mucho, ¿no? Y sabemos que son estas bolsitas de leche que se venden en unas tiendas específicas y tienes tu tarjeta. En comunidades, incluso en la Ciudad de México, en todo el país hay lecherías. Y de pronto estuvimos viendo, si recuerdas, porque esto sí fue muy público, desabasto de leche, ¿no? Desabasto de leche en muchas lecherías, en diferentes partes del país, desabastos que duraban hasta 2 o 3 meses, sobre todo en pandemia hubo momentos muy álgidos de desabasto, y se le atribuía a la pandemia, que todo se retrasaba y se complicaba. Y entonces lo que nosotras hicimos fue que teníamos documentos, teníamos auditorías, incluso externas, que le hicieron a Liconza, donde se decía que estaban en quiebra técnica, que Liconza ya no estaba pudiendo con sus recursos, que no había dinero, que no sabían qué pasaba. Nosotros vimos que desde 2020 Liconza le dijo a Hacienda, vamos a aumentar nuestras metas, vamos a captar más leche, entonces necesitamos más dinero. Pidió 3 ampliaciones presupuestarias, que en conjunto eran más de 1,200 millones de pesos. Prácticamente duplicaron su presupuesto de este año, de aquel año, pero hubo desabasto de leche. Entonces, pues nos fuimos con los lecheros a buscar a los lecheros de Chihuahua para saber qué estaba pasando. Y ellos nos decían, ¿de qué me hablas? ¿Cómo crees? Si yo he tenido que llevar a mis vacas al rastro porque a mí no me compran la leche. O sea, a mí no me pagaban la leche. Liconza dejó de pagarles a los lecheros, a pesar de que habían duplicado su presupuesto, porque tenemos los documentos donde Hacienda les dice, sí, está bien, amplía tus metas. Y ¿Les dieron más dinero? El doble del dinero que originalmente tenían, 1,200 millones más. Ellos no le pagaban a los lecheros, entonces los lecheros decían, pues tuve que sacrificar a mis vacas, tal cual. Decían, yo tenía 50 vacas, ahora tengo 20, y las otras pues las tuve que llevar al rastro, porque si no, no tenía cómo darles de comer a las otras. Esto pasaba y entonces pues por lo mismo no había leche que ya no llegaba a las lecherías. Se quedaron con el dinero que tenían que darle a los lecheros. Los lecheros no lo recibieron, sacrificaron a sus vacas y hubo desabasto de leche. Y además ahí creo que justamente Segalmex, si bien desde un principio platicábamos que su meta es terminar con la pobreza alimentaria, tiene en realidad 2 metas, ¿no? La más grande, obviamente, terminar con la pobreza alimentaria, y la otra es dar precios de garantía a los campesinos, a los productores, a los lecheros, y pues apoyarlos desde esa parte. Y esa parte tampoco se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no solo, no les han aumentado el precio, sino que dejaron de pagarles, y ellos tenían que sacrificar a sus vacas, o los del maíz se les pudría el maíz y no se los compraban. Es decir, ninguna de las 2 metas, ni terminar con la pobreza alimentaria, ni apoyar con precios de garantía, se ha cumplido. Y no solo no se ha cumplido, sino que se ha agravado, ¿no? Entonces, también creo que esto, pues un poco resume la importancia de lo que ha pasado y la gravedad, ¿no? De a quién sí afecta esto. Estamos hablando de desvíos millonarios
hacemos la comparación de la gran estafa del sexenio anterior y ahora aquí ya vamos 3 veces más en una sola institución, porque habría que ver todo lo demás, y lo dejamos así, arrancamos así, dejándolo en números, pero conociendo lo que tendría que estar haciendo Segalmex y cómo está perjudicando a la gente en condición de pobreza, a la población que lo requiere, a los lecheros, enterrando comida, sacrificando vacas, todo se vuelve muy turbio, ¿no? Claro. Y muy doloroso. Claro. Sí, creo que en el caso de Segalmex es muy tangible, ¿no? Como dice Alejandra, cómo impacta la corrupción en la vida de las personas, ¿no? Quizás otro ejemplo de cómo la corrupción impacta la vida de las personas es el caso del Paso Express, ¿no? En Cuernavaca. Esta obra de comunicaciones y transportes, ¿no? Que se hizo cuando estaba Gerardo Ruiz Esparza. Sí. Llena de corrupción, ¿no? Y el Se hace el socavón. socavón y terminan muriendo 2 personas, Sí. si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, Padre e hijo. en este caso no ha habido muertes, pero sí ha habido un impacto bastante grande social, ¿no? En la vida de las personas que más lo necesitan, y eso es lo grave de este caso, ¿no? Bueno, hay personas como proveedores o contratistas que se duplican, y en este caso platicabas, Alejandra, sobre el tema de los ventiladores, por ejemplo, que sí ocasionó muertes, ¿no? Y que se ligan con la investigación de Segalmex, porque son las mismas personas que están recibiendo estos recursos millonarios del gobierno, ¿no? O sea, sí, también de manera indirecta se van conectando todos estos temas. Se han ido, qué bueno, también dando a conocer todas estas investigaciones que comenzaron colegas también queridísimos, ¿no? Y han hecho escuela. Pues bueno, todas estas investigaciones que ahora tenemos sobre la mesa, me parece que hay que irlas retomando poco a poco, hay que ir hablando de ellas, porque son muchos datos, pero vamos desglosando para conocer exactamente la magnitud de los mecanismos que se han ocupado también en este sexenio, ¿no? Me parece que eso va a ser muy interesante al final, ver como el panorama global de todo esto, ¿no? Sí, es muy importante, y creo que algo que hemos comentado, yo con Alejandra y en la redacción de Mexicanos contra la Corrupción, es que pues el gobierno nos debería de ver un poquito como aliados, ¿no? Porque en realidad nosotros podríamos coadyuvar con ellos, ¿no? Para descubrir casos de corrupción en un mundo ideal. Pero si están metidos, ¿no?, ellos en la corrupción. Claro, si el discurso anticorrupción fuera pues genuino, ¿no? Si te señalo a ti horrorosos de lo que realmente, ¿no? Claro. Pues es que... Pero podríamos hacer una muy buena mancuerna, en teoría, ¿no? En teoría. Quizás nosotros descubrimos algo que la UIF no ha descubierto, algo que la Fiscalía no ha descubierto, ¿no? Yo creo que lo que pasa también en los gobiernos en general, de los estados y en el federal, es que les interesa cuando se trata de sus opositores políticos, ¿no? Y entonces retoman investigaciones periodísticas, pero cuando son sobre ellos, entonces dicen que son unos corruptos los medios, y que ahí detrás está el señor Claudio, el señor quién sabe qué, ¿no? Es que creo que también sucede un poco eso, ¿no? Sí, por supuesto, las que los benefician políticamente, en esa sí estás haciendo bien tu labor, y aunque sea el mismo periodista el que hace una que no te parece, entonces ya eres pésimo periodista. Entonces, eso ya es... Pues... Todos los partidos. Exacto. Todos los partidos. De todos los partidos y en todos los gobiernos, creo que es así. Entonces, los únicos resquicios que nos quedan como ciudadanos y ciudadanas es que la fiscalía opositora, que el gobernador opositor, pues a lo mejor haga algo en contra de los corruptazos que están enfrente, ¿no? Y así, o sea, son como los Spider-Man, ¿no? ¿Te el multiverso así de corruptos, ¿no? Al final del día. Claro. Sí. Bueno, y creo que también lo que nos queda, y es lo que decía Javier Valdés, ¿no? Que al buen periodismo le hace falta sociedad que lo acompañe. Sí. Entonces, también de lo que publicamos nosotros, y no solo del tema de Segalmex, de muchos temas, que la sociedad se apropie de esos temas, se indigne por esos temas y pueda tomar acciones a raíz de lo que publicamos. Creo que también es muy importante eso. ¿Y qué tanto conoce la sociedad, por ejemplo, de esto? Lo digo porque también he comentado que los medios de comunicación no son los periodistas. O
sea, tenemos funciones muy distintas e intereses también diferentes. Y entonces a los propios periodistas nos toca también abrir brecha dentro de nuestro propio medio, ¿no? Y tenemos estas discusiones editoriales con los jefes, con los dueños, porque la dinámica de un medio es diferente a la de un periodista. Y nosotros tenemos que seguir pues luchando, haciendo y ejerciendo el periodismo desde donde estemos, ¿no? Claro. Sí, creo que igual haría falta un ejercicio de autocrítica de los medios, ¿no? Para saber cómo socializar estos temas que pueden ser tan complejos, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo le hacemos llegar el tema Segalmex a la gente de una forma que no sea tan técnica, ¿no? Que no sea tan apabullante con tantísimos datos y que la gente lo pueda comprender rápidamente, ¿no? Sí, lo platicábamos muy al principio que empezamos a trabajar este tema, que incluso recuerdo alguna junta donde estábamos con más personas y decían, es que Segalmex, ¿qué? O sea, hasta suena fea la palabra, ¿eso qué? ¿No? Como, pues es que, ¿cómo le dices? Entonces eso sí es como todo un reto, sobre todo en temas que no son tan obvios, como te lo decía, como si fuera el IMSS no dio medicinas, ya ahí es rápido, claro. Entiendes y es... lo aprendes. En este caso no tanto, entonces creo que sí ha sido todo un reto y pues en eso vamos y seguimos, ¿no? En darle a conocer a la gente que si no le llegó la leche fue porque hubo todo un esquema que se robó, qué tal, y además los lecheros sacrificaron a sus vacas, entonces quizá acercando, o sea, pues a la gente le importan las historias, también las historias de corrupción, pero esas siempre también se pueden contar a través de personas, ¿no? A través de los afectados, a través de quien no le llegó la leche, de la señora que te dice, pues sí, le tuve que dar agua a mi hija, estas cosas quizá te hacen empatizar un poco más y con más en eso, interesarte o saber al menos que hay un problema. Entonces, pues ese es el reto siempre, ¿no? Como acercarle historias de corrupción que pueden sonar duras y de papeles y esto pues a la gente de a pie como nosotros, ¿no? Creo que es eso. Y hemos hablado, por ejemplo, para ir como también resumiendo un poco el tema y la magnitud de lo que representa, me platicaron ahorita del agua, ¿no? De que todo esto que se desvió, que no se construyó y que afectó. La comida enterrada, todas las tarimas, las bolsas que estaban mal. ¿Qué fue? El azúcar. Bueno, eso no me han platicado. Hablamos de la leche y de las vacas y estos desvíos. El azúcar, ¿qué pasó con el azúcar? El azúcar, te lo resumo rapidísimo, ¿no? Otra empresa, fantasma, como de costumbre. En pandemia, Diconsa, que es la que se encarga de comprar productos de la canasta básica, realiza una compra de emergencia, ¿no? Porque se da cuenta de que la pandemia pues ya está encima y las tiendas de Diconsa se tienen que surtir, ¿no? De productos de la canasta básica y uno de esos productos es el azúcar, obviamente. Y hace un pedido de 7,500 toneladas de azúcar para surtir en sus miles de almacenes en el país, bueno, cientos de almacenes en el país, y esta empresa termina entregando nada más 3,000 toneladas de las 7,000, ¿no? Y pues el resto no lo entrega y Diconsa le paga la totalidad del contrato a la empresa a pesar de que no había entregado el azúcar, ¿no? Investigamos a la empresa, accionistas que no sabían que eran accionistas, gente humilde que no sabía que era millonaria, que era contratista, lo de siempre, ¿no? Y por este caso, pues hasta la fecha, pues mucho chivo expiatorio, ¿no? Gente de jefe de almacén, mandos medios, mandos bajos que están vinculados al proceso. Sí. Ignacio Valle y René Gavira y Manuel Lozano, que era el director de comercialización de Segalmex, pues libres. Y dato curioso, esta compra que hace Diconsa sobre el azúcar, que aparte la hacen 15 días, una cosa así rarísima, y no pasa ni un mes, porque la hacen en abril, y para mayo ya le paga a esta misma empresa, en conjunto con otra que te digo que son como hermanitas, son de la misma gente, por las plantas de agua. O sea, la misma empresa metida en dos fraudes distintos. Millonarios. Era las plantas de agua, como te lo mencionaba hace rato, más de 1,000 millones de pesos, exactamente. Se construyeron 25, que sirvieron 6 meses, están abandonadas.
Y además, y te digo que esto lo anunció como muy platillo, obviamente, Ignacio Valle, antes de que se construyeran, diciendo que iban a llevar agua que tanto necesita la gente, porque la gente solo toma refrescos en las comunidades, según su dicho. Sí, porque además siempre la moralina, ¿no? Y claro, o sea, claro, siempre, claro. Sí, porque ellos son bien buenos. Somos, ¿no? exacto, Sí, exacto. hay que Entonces venderlo. vamos a llegar a salvar Son a la muy gente. buenos, son muy Exacto, buenos. con nuestra agua. Y entonces, cuando fuimos a los lugares donde se tenían que construir las plantas, las que sí se construyeron y demás, hablábamos con la gente y le decíamos, bueno, ¿y usted compra agua en la tienda de Ediconsa? No, pues nunca, no. Ah, ok. ¿Cómo se surte usted de agua? ¿Cómo? Aquí lleva años pasando la camionetita que vende garrafón. ¿Años? Sí, ¿cuánto? 5, 10 años que pasan estas camionetitas. O sea, pero ustedes necesitan agua, pues es que ya la tenemos, pasa 1 o 2 veces a la semana el camioncito, o sea, No había no necesidad. había No necesidad. había necesidad. Y él salió a decir fervientemente que en estas comunidades no llegaba el agua potable, solo llegaba el refresco y que por eso iban a construirlas. Eran plantas que no se necesitaban, igual no se construyeron, presuntamente se pagaron, es una cosa que ahorita se supone que está la fiscalía investigando. Insisto, con la misma empresa del azúcar inexistente. Si lo sabemos nosotros, lo sabe el presidente, Por supuesto. ¿no? Sí, por supuesto. Todas estas, o sea, Segalmex depende directamente De Agricultura. Secretaría de de Agricultura. la Secretaría de Agricultura, que depende directamente del presidente López Obrador. Sí, sin dudar. Sí, y incluso lo sabemos, ¿no? Porque la Auditoría Superior fiscaliza el año 2019, ¿no? Uh-huh. Y presenta su primer informe. Y desde el primer año de ejercicio de Segalmex ya hay un faltante de 3,000 millones de pesos. O sea, la mitad de la estafa maestra en el primer año de operaciones de Segalmex. Por supuesto que el presidente lo sabía, ¿no? O sea, fue un escándalo. Sí. Los medios lo publicaron, Reforma en primera plana. Y ¿no? siguió el mismo esquema y siguieron los desvíos y siguieron las irregularidades Y el mismo siguen sin director. justificar y sigue el mismo director cobijado desde la mañanera. Uh-huh. Y bueno, sabemos que llega el dinero a algunos lugares, otros no tenemos ni idea No. de los miles de millones y qué cosa, ¿no? Entonces se sigue diciendo, pero no somos iguales, ¿no? Sí. Y la gente sigue diciendo, pero él no se roba dinero porque es sencillo, ¿no? Sí. Aquí hay... Digo, más allá de decir, lo único que digo es, ¿en dónde está ese dinero? Claro. ¿No? Sí. Sí, Creo que- claramente cuando escuchamos a personajes que salen en los medios de comunicación, de analistas que son de la 4T, ¿no? Porque lo han dicho, por eso lo repito, que dicen es que él se viste, no, Andrés Manuel no tiene lujos, no tiene nada. Pues sí, claramente no tienen esos lujos. ¿Está permitiendo que esto suceda? Me imagino que también tendrá alguna idea de dónde llegan todos estos recursos faltantes. ¿O qué? O con que ya van a devolver una partecita, así, tirititito de un tema y todo lo demás. Que además, una vez más, es que yo insisto con eso porque estoy traumada, pero Sí. En lo que se ha recuperado esto de los bonos no tiene nada que ver, ¿no? No es que tiene una nada que ver. empresa fantasma haya dicho, tienes razón, aquí O sea, está de lo vuelta que el dijo dinero. el presidente en la mañanera de que ya se está solucionando los desvíos de Segalmex, se va a regresar el dinero y va a haber justicia e impunidad, no tiene nada que ver con el escándalo de Segalmex y los desvíos de recursos. No. Segalmex. Digamos que solo fue Que se una han mala registrado. inversión, sí fue ilegal, pero pues... Es otro tema. Exactamente, es otro tema. Sí, todo el dinero que terminó en empresas fantasmas sigue desaparecido, básicamente. Exactamente. Y creo que aquí en el tema que tú mencionas, ¿no? De que no sabemos en dónde terminó el dinero, hay un personaje y una institución de la que poco se habla en todo este desvío y desfalco enorme, que es la Auditoría Superior, ¿no? Y el personaje es David Colmenares, el Auditor Superior de la Federación. Creo que aquí varias veces hoy ya te lo hemos comentado, ¿no? Que la auditoría detecta el desfalco, ya detectó el primer Sí. año 3,000, el segundo año 6,000, el tercer año otros 6,000, ¿no? Y hasta ahorita uno podría pensar, bueno, el auditor está haciendo su trabajo, ¿no? Porque está detectando los desfalcos. Pero yo ya empecé a escuchar que hay algunos problemas ya que están sucediendo en la Auditoría Superior de la Federación. Así es. Y en el caso de Segalmex hay uno bastante grave,
que es el siguiente. La auditoría detecta los desfalcos, pero lo que se nos olvida es que la auditoría no solamente debe detectar los desfalcos, debe de recuperar el dinero y debe de denunciar esos desfalcos, ¿no? Entonces, una fuente nos comenta en Mexicanos contra la Corrupción, oigan, ya se dieron cuenta que el hermano del auditor superior estaba trabajando en Segalmex desde el día 1 de la administración de Ignacio Valle. ¿Qué? Y le decimos, no, pues ¿cómo, no? ¿Qué? Fue una cuestión de ir a revisar las declaraciones patrimoniales, ¿no? Y nos dimos cuenta que sí, que en efecto, que el hermano del auditor estaba ahí en Segalmex, desde que Ignacio Valle tomó el poder, casi, ¿no? Y que ninguno de los dos, ni el auditor, ni el hermano del auditor, habían transparentado o declarado su relación familiar en sus declaraciones de posibles conflictos de interés, ¿no? A pesar de que el auditor estaba fiscalizando la dependencia donde trabajaba su hermano. Y a pesar de que el auditor sabía que la dependencia donde trabajaba su hermano ya estaba metida en serios problemas de desvíos multimillonarios de dinero, ¿no? Entonces, es el primer caso grave, ¿no? Y el segundo es cuando nos damos cuenta que la Auditoría Superior, a pesar de que ya detectó un desfalco en ese entonces de 12,000 millones, ¿no? No había presentado ni una sola denuncia por el caso de Segalmex, ¿no? Ante la Fiscalía General de la República, en donde trabaja el otro de Segalmex. Donde trabaja Guerrero Manero, donde trabaja el mejor amigo de Ignacio Valle, ¿no? Entonces, te puedes ir dando cuenta, ¿no? Como de este manto protector, sí, es un y manto esta red de complicidades. Y esta red de complicidades que siempre se da, ¿no? O sea, el compadre que está en esta institución, que me cubre la espalda, ¿no? Y entonces, pues, aquí es algo importante que señalar, ¿no? La auditoría ha sido omisa en presentar las denuncias a tiempo, ¿no? Y el auditor fue completamente omiso al no declarar que su hermano trabajaba en esa institución. Y que había un evidente conflicto de interés ahí. Exactamente. Pues ahora sí que me quedo así. Mira que hemos visto cosas a lo largo de todos estos años, investigaciones, pero pues ojalá podamos dar seguimiento a casos Segalmex y a muchos otros casos e investigaciones que están realizando desde N+, desde Mexicanos contra la Corrupción y desde otros espacios, nuestros colegas periodistas de investigación. Y al final de este sexenio, pues a lo mejor hacemos una gran mesa redonda como para conocer así de manera global el análisis del sexenio, ¿no? Sí, qué increíble idea, sobre todo por esto que decía hace rato Iván también, cómo las investigaciones se van complementando, sin planearlo incluso, ¿no? Sí. Y entonces de pronto en Focus sacamos algo que Mexicanos complementa, por ejemplo, nos pasó también cuando sacamos lo del agua, de estas plantas potabilizadoras y el escándalo, al día siguiente Georgina en El País saca los garrafones que se compraron para esas plantas de agua, que fue otro gran fraude, porque claro, encontraban cómo robar en cada paso, ¿no? Entonces, te digo, son investigaciones que se pueden ir perfectamente complementando, porque yo tengo esta información, pero el colega tiene otro, entonces, justo como dices, si nos sentáramos todos, podríamos tener el panorama completo de la delincuencia organizadísima. Sí. ¿No? Digo, es que se la saben muy bien y van robando cada uno de los pasos, no dan pasos sin guarache y no dejan nada. Así es. Van secando todo, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y tan es así que la Fiscalía actualmente le investiga a través de la FEMDO, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. No lo investiga a través de la FEMC, que es la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que es la que debería estar investigando este caso. O sea, el caso ya es tan grave y hay tantas personas, funcionarios, empresarios involucrados, que ya es delincuencia organizada, y bajo esa óptica se está investigando, ¿no? También es importante mencionarlo. Así es. Iván, Alejandra, qué gusto. No, pues convocadísimos, ¿no? Vamos pensando qué hacer, qué seguir platicando de investigaciones, de periodismo y de lo que nos está sucediendo. Mantengámonos en contacto y muchísimas gracias. Qué gusto. Muchas gracias. No, a ti, Elisa, por la invitación. Gracias por acompañarnos.